Hermanos, estamos acá para poder venir y ser edificados en esta preciosa tarde. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero en el Señor que cuando usted vea este video, el Señor les siga guardando, les siga ayudando y les siga proveyendo todo lo que usted necesita. Vamos a entrar entonces a algo bien interesante con relación al libro de Daniel. Fíjense que para poder conocer un poco de la perspectiva del libro de Daniel, es interesante que nosotros podamos analizar las escuelas de interpretación que existen. Ahora, en cuanto a la interpretación del libro de Daniel y otros libros proféticos, como Apocalipsis y Ezequiel, hay por lo menos 7 escuelas que lo, inter, que lo interpretan de diferente forma. Estas escuelas son conocidas como la escuela crítica, la alegórica, la preterista, la histórica, la típica o cíclica, la futurista, la escuela idealista o simbólica. Entonces vamos a ver esto con la ayuda del Señor. La escuela crítica. Esta escuela es producto del racionalismo que en su forma moderna surge a mediados del siglo XVIII y sus características son 5. Escuche esto. Niegan la inspiración y la canonicidad de los libros proféticos o de profecía, tales como Apocalipsis, Daniel y Ezequiel. Enseña que los libros son de pura composición humana basados en situaciones históricas que la iglesia vivía a finales del siglo I. Dicen que los escritores de esos libros les presentan material a los apocalipsis judíos para realizar su trabajo. Atribuyen errores a los libros de profecía como lo histórico, como en lo predicto, como por ejemplo que lo que en ellos se encuentra en cuanto a lo profético fue escrito después de que sucedieran las cosas, y rechazan lo sobrenatural y utilizan argumentos subjetivos para impugnar los libros de profecía. Los cristianos que confían en la autoridad y fidelidad de la escritura rechazan los conceptos de esta escuela. Está también esta escuela que se le conoce como la escuela alegórica. Fíjese que en ese sentido creo que es bien importante que tengamos mucho cuidado porque el alegorismo entró en el cristianismo a través de la escuela de Alejandría. Allí estaba Clemente de Alejandría y Orígenes. Ambos dieron un fuerte impulso al método alegórico de interpretación. La escuela alegórica va más allá del simbolismo y pretende encontrar un significado tras la palabra del libro, convirtiéndolo en una gran alegoría que se desentiende del propósito que pretendía el autor y pasar por alto la historicidad de los libros de profecía. El siguiente es la escuela preterista. Ya con estas son las 3. Se nos daban 3. El vocablo preterista significa perteneciente al pasado. Según esta escuela, las profecías de Daniel, Ezequiel y Apocalipsis son cosas del pasado, es decir, que ya sucedieron. El precursor de los preteristas fue el jesuita Alcázar, quien por el año 1614 después de Cristo reconoció la historicidad de los libros de profecía, pero afirmó que todo el contenido de estos ya se había cumplido, que las profecías de Daniel y Ezequiel se cumplieron en el pueblo judío y Apocalipsis se cumplió en el tiempo de la iglesia primitiva. Por favor, quiero que vaya teniendo esa idea hablando de estas escuelas, porque de una u otra manera usted ha escuchado algún comentario diciendo de que la iglesia, por ejemplo, actualmente está pasando el tiempo del apocalipsis. Entonces, solamente para que usted vaya comprendiendo esto, la escuela histórica enseña que todo lo que contiene las profecías de la Biblia son historia y no profecías que tendrían su cumplimiento. Que por ser historia no hay nada sobrenatural en ellas. Que los escritos proféticos se relacionan con la historia de la raza humana. Interpretan, por ejemplo, de esta manera, identifican al Papa y el papado como la bestia del Apocalipsis. Eliot pensaba que el sexto sello era una referencia a Constantino y Faber lo relacionaba con la Revolución Francesa. Practican una multiplicidad de interpretaciones históricas para las profecías y las aplican a la historia de la Iglesia. Ahora, esta escuela histórica entonces viene y promueve de que el texto en su esencia, el hacer una buena exégesis de tal pasaje o de una figura que hay ahí, entonces ellos siempre le dan una interpretación que sea de la época o histórica. Digamos, se dice del papado, que es la bestia del Apocalipsis. Bueno, existen eso. La historia, la escuela tópica o cíclica aplica a la iglesia el cumplimiento de las profecías por medio de ciclos de la vida de la iglesia misma.
Sus promotores emplean constantemente el método alegórico de interpretación, anulando de esa manera la historicidad del pasaje profético. Ojo con eso. No estamos diciendo que la historicidad no cuenta. En este sentido es muy importante que usted y yo tomemos en cuenta la historicidad siempre del libro. Claro, usted y yo veremos y vamos a ver que en Daniel y Apocalipsis existe mucha historia. Ahora, en este sentido, ellos anulan de esa manera la historicidad del pasaje profético. Entonces, los que abogan por la escuela tópica difieren entre sí a la hora de ubicar ciertos pasajes dentro del marco histórico y lo aplican a la historia de la iglesia. Sus principales promotores fue un teólogo llamado de apellido Hendrickson. Este teólogo usa varias manipulaciones y alegorizaciones en el texto para llegar a sus conclusiones. Por ejemplo, acá la hermenéutica de Hendrickson no hace justicia ni al texto ni al pasaje profético. Ahora, y lo digo, un ejemplo usado en el libro de Apocalipsis, la iglesia, la morada, el libro usado, el libro de Apocalipsis, la iglesia, la morada de Cristo en el mundo, aparece del 1 al 3, la iglesia sufriendo pruebas y persecuciones del 4 al 7, la iglesia vengada, protegida y victoriosa del 8 al 11, Cristo combatiendo al dragón y sus ayudantes, 12 al 14, la ira final sobre el impenitente, 15-16, la caída de Babilonia y las bestias, es decir, la iglesia católica y el papado romano, 14 al 19, y la ruina del dragón, Cristo y la iglesia vencedores. Entonces, si usted se da cuenta, son de los que vienen e interpretan el pasaje de que estos eventos que nos presentan, en este caso el ejemplo de Apocalipsis, todo es alineado a la iglesia. O sea, la iglesia va a pasar toda esta tribulación. La escuela futurista. Esta escuela de interpretación enseña que el Apocalipsis describe una revelación de la consumación de las edades. Ojo, que solo los capítulos 1 al 3 de Apocalipsis tratan el periodo del presente dispensación y que los capítulos 4 al 19 contienen la semana 70 de Daniel, es decir, el capítulo de los 7 años de la gran tribulación. Ahora, es interesante porque las características de esta escuela entienden que el tema central de la profecía es la segunda venida de gloria de nuestro Señor Jesucristo, que esa segunda venida será literal, corporal, visible, radical y gloriosa, como lo vamos a ver en Apocalipsis, pero además será precedida de juicios traumáticos desencadenados por la mano de Dios sobre el reino satánico y sobre la humanidad incrédula. Reconocen la presencia de símbolos y el uso del lenguaje figurado en los libros proféticos, pero procuran utilizar una hermenéutica normal o natural para interpretar los textos. Rechazan la alegoría, hablando de la, iglesia, la escuela futurista, o la espiritualización como método para interpretar la profecía bíblica, que las profecías se han de cumplir de manera normal. Interpreta que el Apocalipsis, interpreta que el Apocalipsis tiene que ver con el cumplimiento de las profecías de Daniel 2, 7 y en particular el 9:27, y también del sermón profético de Mateo 24, que tanto el libro de Daniel como Mateo 24 y Zacarías 14 y muchos otros pasajes del Antiguo Testamento afirman que habrá una persecución futura, escatológica, que la nación de Israel, por ejemplo, según Daniel 12:1, declara: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. El Señor Jesucristo, hablando de nuestro Señor, relacionó la aparición de la abominación desoladora según 9:27 y 13:31 y 12:11 con los acontecimientos que tendrán lugar inmediatamente antes de la segunda venida. Es la que ofrece un enfoque más objetivo y claro del mensaje profético de las Sagradas Escrituras. Ahora, está la escuela idealista o la simbólica. Idealizar la profecía, contextualizar la profecía, interpretar el texto a la luz de algunas situaciones sociopolíticas contemporáneas. Sus características, dice, utilizan el método alegórico de interpretación para intentar dar validez a sus conclusiones y se alejan de los principios controlantes que proporcionan una herramienta normal, gramático, histórico, literal. Niegan la naturaleza profética de las sagradas escrituras.
Ahora, ellos se concentran más en el interpretar el texto profético a la luz de alguna situación cultural o sociopolítica que en interpretar dicha realidad a la luz del texto bíblico. Su afán por hacer frente a los problemas de la vida contemporánea, tales como la opresión o la injusticia social, ha hecho que los idealistas pasen por alto la importancia de la interpretación del texto bíblico dentro de su ambiente histórico, gramático y literario, tomando en cuenta el ambiente histórico del autor y su intención de escribir su libro. Su error fundamental consiste en que su hermenéutica alegórica le conduce a negar cualquier cumplimiento histórico concepto de la profecía. No creen que sea necesario la consumación del proceso histórico. De esas escuelas surgen tres corrientes escatológicas. El punto de referencia de estas tres corrientes escatológicas es el milenio. O sea, cómo perciben ellos el milenio. Vamos a ver. Están los amileniaristas o el amileniarismo. Afirman que este tiempo no representa un periodo de 1000 años, sino que es una de las tantas formas de hacer referencia a la eternidad. Es decir, el milenio no existe, dicen los amileniaristas. El eh, postmileniarismo considera que estamos viviendo el milenio en una edad presente. En otras palabras, el milenio es un tiempo simbólico de una era caracterizada por el cristianismo irradiado en un mundo que lo adoptó favorablemente. Están lejos de interpretar la escatología de forma correcta. Creen que la iglesia pasará la gran tribulación y el milenio y que después de esto Jesús vendrá por su iglesia. Y están los premileniaristas. Creen que luego de un tiempo de intensa transgresión hacia Dios, o sea, la tribulación, vendrá un periodo literal de 1000 años de paz y equilibrio por estar en comunión con Dios, llamado milenio. Creen que la iglesia será llevada al cielo antes de la tribulación y que al final de la tribulación vendrá el Señor y establecerá el milenio. Ok, de estas tres escuelas de interpretación, ¿cuáles usted y yo qué creemos? ¿Somos amileniaristas, somos postmileniaristas o somos premileniaristas? Entonces, aquí está. Esto es interesante. Esto, la postura sería esta, la correcta a la luz de la Biblia. Practicar las escuelas históricas y futuristas. O sea, esto es interesante porque la historia es bien importante, pero respetamos la profecía. Y la escuela futurista, que creo que es la que estamos nosotros viendo, en la cual nosotros creemos. Creen en la profecía como gramático, histórico, literal. Es bien interesante este término porque fíjense que el estudiante de la profecía debe saber en qué se dijo, o sea, por qué se dijo, en qué momento se dijo, hablando de una correcta hermenéutica, a quién se lo dijo, si fue para ese tiempo o fue para otro tiempo. Entonces, esos aspectos son bien importantes. Aceptan el premileniarismo porque enseña que la iglesia será llevada al cielo antes de la tribulación y al final de la tribulación vendrá el Señor con su iglesia y establecerá el milenio. Esta postura es la que más se apega a las Sagradas Escrituras, haciendo un estudio más exhaustivo de las mismas. Bueno, en este sentido, hermanos, estas son las escuelas de interpretación que existen en referencia a Daniel. Ahora, voy a mencionar algo aquí bien importante que creo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros, hablando del capítulo 1 de Daniel. En esta corta presentación, yo espero que usted y yo podamos venir y tener bien concreto lo que habla el capítulo 1. Yo espero que usted también, por favor, pueda leer el capítulo 1. Ahora, Daniel ante la cautividad babilónica. Dice, oh, ¿qué pasó? Ok. Capítulo 1, completo. Después de la notable victoria sobre los ejércitos asirio-egipcios, Nabucodonosor recibe la noticia de la muerte de su padre. En su marcha a Babilonia para tomar posesión del trono, el futuro rey pasa por Jerusalén, recibe atributos y lleva consigo cautivos, entre los cuales estaban Daniel y algunos de los más sobresalientes jóvenes judíos. Ahora, es interesante porque esta expresión en el año tercero del rey Joacín, como lo vamos a ver acá, como se ha indicado anteriormente, no es una contradicción de lo dicho por el profeta Jeremías. Daniel, quien había vivido en Babilonia la mayor parte de su vida en el momento en que escribió el libro, en el momento de vivir su libro, usa la cronología babilónica, que consideraba el primer año del reinado de un rey
como de su inauguración. Jeremías, por otro lado, vivía en Jerusalén y usaba el sistema judío que pasaba por alto el año de inauguración y comenzaba a contar el tiempo del reinado desde el momento de la ascensión de un rey. De modo que Daniel llama al tercer año y exactamente igual cronológicamente a lo que Jeremías llama el cuarto año. Ahora Joacim, ¿quién era? Rey de Judá. Ya lo vemos ahí, era el hijo mayor de Josías. Era un hombre perverso e inepto para reinar. Ordenó que el rollo del libro de Jeremías fuese quemado, según Jeremías capítulo 36, y reinó durante 11 años turbulentos. La tierra de Sinar, según el 1.2, es sin duda Babilonia, que en su uso bíblico denota la completa llanura de Babilonia entre Tigris y el Éufrates, abarcando aproximadamente los últimos 320 kilómetros del curso de estos dos grandes ríos, según el cauce que tenían en la antigüedad. Ahora, Daniel y sus compañeros son entrenados en la corte babilónica. Ya lo vimos, ya usted conoce la historia, 1, 3 al 7, características de los escogidos. Es bien interesante esto, que fueran de linaje real, que fueran jóvenes, o sea, muchachos entre 15 y 18 años, sin defecto, o sea, no hubiera tacha alguna, y que tuvieran inteligencia, enseñados en toda sabiduría, y que fueran idóneos para estar en el palacio. Ahora, la preparación, ¿cuál fue? Incluía una alimentación adecuada y le señaló el rey la porción de cada día. Digamos, esto van a comer, esto aquí, esto allá. El rey quería estar seguro de qué, para ganar la buena voluntad de los jóvenes, como que dice, lo que come el rey, yo como. Oh, entonces yo voy a ser como parte de la realeza, que recibieran una dieta balanceada y enseñados en la lengua de los caldeos para ser presentados en 3 años ante el rey. Y esto es bien importante que usted y yo lo veamos. Y fíjese que sí es bien necesario que lo enseñemos. Y yo soy del concepto, hermanos, de que sí se requiere, o sí es de importancia los nombres bíblicos. Bueno, independientemente de usted cómo se llame, o yo me llame, pero fíjese que los nombres bíblicos, los nombres judíos, que usted y yo encontramos en la Biblia, judeo bíblicos, tienen mucha influencia. Por ejemplo, Daniel dice, Dios es mi juez. Ananías, Yahvé ha mostrado su gracia. Misael, ¿quién es como Dios? Y Azarías, Yahvé ha ayudado. Ahora, si usted se da cuenta, estos nombres, o sea, el nombre de estas personas, de estos jóvenes judíos, su significado daban tributo, loor al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero que usted y yo conocemos, al Dios, como dicen algunos, el Dios de los judíos es el Dios nuestro. Ahora, el nombre babilónico, o sea, es interesante porque si hacemos un autoexamen, si nosotros analizamos cómo hoy día el mundo trata la manera de venir y afectar la vida de nuestros jóvenes, cómo nos tratan la manera de cambiar el concepto, cambiar la manera de vivir de acuerdo o al antojo de este mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado. El nombre babilónico es Belsasar. El significado es Bel, protege su vida. Sadrach, Dios a la luna, o sea, el Dios de la luna. Y Mesac, ¿quién es lo que Acu es? O sea, si usted se da cuenta, con Misael tiene mucho contraste. Eh, y Azarías, que en nombre babilónico es Abed-Nego, siervo de Nebo. Entonces, de una u otra manera, creo que esto nos ayudará a poder tener un concepto correcto de lo que respecta a los muchachos hebreos. Amén. Si en su momento usted tiene alguna pregunta, por favor, para el momento de escuchar esto, tenga la amabilidad de mandarme un WhatsApp, de preguntar para poder ayudar. Bueno, vamos a seguir entonces acá con la ayuda del Señor. Aquí estamos. Oh, bueno. Está esto. Eh, ya vimos entonces el capítulo 1. Yo sí quisiera que usted pudiera en su momento tal vez leerlo y para que usted y yo nos demos cuenta de lo que la Biblia nos habla a nosotros. Dice el capítulo 2, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Bueno, entonces, aquí está.
El capítulo 2 del libro de Daniel es, sin duda, uno de los más sobresalientes de la literatura profética. Su contenido es tan sorprendente que la mayoría de los eruditos de la escuela crítica lo consideran vaticinia post-eventus, que quiere decir escrito después de los que los eventos, que los eventos han ocurrido. Los comentaristas conservadores, por su parte, mantienen que el capítulo 2, juntamente con el resto del libro, fue escrito en el siglo sexto antes de Cristo, o sea, hablando de 35 antes de Cristo, por el profeta Daniel. A través de este capítulo, Dios revela de manera maravillosa su plan para los gentiles, su soberanía sobre los gobiernos mundiales y el establecimiento del reino mesiánico. Yo quiero pedirle, por favor, tome muy en cuenta esto, tiene que tomarlo muy en cuenta, porque esto creo que nos ayudará en gran manera a poder venir y tener esa percepción de lo que es Daniel. O sea, Daniel nos presenta esto, la soberanía de los gobiernos. O sea, Dios tiene un control, la soberanía. Dios tiene un control, hermano, sobre los gobiernos mundiales y el establecimiento del reino mesiánico. Es importantísimo que usted tome en cuenta esto porque, francamente, esto creo que nos ayudará a tener una idea de lo que sucede en el capítulo. No sé qué pasó aquí. Pero bueno, en el segundo año del reinado de Joacim tuvo Nabucodonosor sueños. Ahora, fíjese que es importante porque J.D. Witzman, Edwin R. Traile y Jack vienen y nos presentan una manera cronológica de lo que sucedió. Voy a ver si puedo arreglar esto. Vamos a ver. Quiero ver qué fue lo que pasó aquí. Ok, ahí estamos. Sí. Aquí está, y Jack Finnegan ofrece la siguiente cronología. En mayo-junio del 605 a.C., los babilónicos triunfan sobre los egipcios en Carquemis. De julio a agosto de 2005, Jerusalén cae en manos de Nabucodonosor y Daniel y sus compañeros son llevados cautivos. El 7 de septiembre del 605 a.C., Nabucodonosor, el general del ejército, es constituido rey de Babilonia después de la muerte de su padre, Nabopolassar. El 7 de septiembre del 605 a.C., Anisan en marzo y abril. En el 604 a.C., año de la ascensión de Nabucodonosor como rey, el primer año del entrenamiento de Daniel. Por favor, recuérdense que fueron 3 años. En Nisan, hablando del mes de entre marzo y abril, 604, recuérdese que es antes de Cristo, entonces va para abajo. Que es Nisan, de marzo a abril, a Nisan, de marzo a abril, en el 603, primer año del reinado de Nabucodonosor, segundo año de entrenamiento de Daniel, y Nisan, que es marzo a abril, 603 a Nisan, marzo a abril, 602, segundo año del reinado de Nabucodonosor, tercer año del entrenamiento de Daniel, también el año del sueño de Nabucodonosor. Ahora, ¿qué sueña? ¿Qué es lo que sueña él? Del capítulo 2, versículo 24. Después de esto, vamos a ver. Bueno, aquí en el capítulo 2, versículo 24 al 45, describe lo que hizo o lo que vio Daniel la interpretación. Dice el versículo 31, y en su momento usted lo puede leer. Tú, oh rey, veías aquí una gran imagen, que esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata y vientre y sus muslos de bronce y sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, ahí nos describe literalmente la imagen, lo que vio. La cabeza, recuerda, es material,
El material es oro, el imperio babilónico. Usted lo puede ver ahí del 606, algunos difieren 605, pero 606 al 539 antes de Cristo. Pechos y brazo, que es plata, material plata, habla medo-persa. Y 539 al 331 antes de Cristo. Viento y muslos, que es bronce, es el griego, 331 al 146 antes de Cristo. Y piernas y pies, hierro y barro cocido, que es el imperio romano, de 146 antes de Cristo al 476 después de Jesucristo. Entonces ya de nuestra era, estamos hablando entonces que Dios tiene una gran intervención en lo que respecta a los tiempos. Esto entonces, con ayuda del Señor, vamos a verlo mañana, si el Señor así lo permite, pero hasta aquí ha llegado mi tiempo. Espero en el Señor que si usted tiene alguna duda, tiene algo, por favor, escríbame, estoy ahí para servirle. Que el Señor sea bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y bendiciéndose el Señor, ¿verdad? Creo que es muy importante. Ánimo en el Señor, hermanos, ánimo en Jesucristo, que la paz del Señor sea con ustedes.